con más de su programa Familia y Salud. El día de hoy estamos hablando de enfermedad crónica, enfermedad renal crónica en los niños. Hoy nos acompaña la doctora Franci Durán. Ella es nefrólogo pediatra del Centro Clínico La Sagrada Familia. También forma parte del equipo del Hospital de Especialidades Pediátricas. Lo cual, bueno, nos llena de mucho orgullo que la doctora pues esté con nosotros y que sin duda siga trabajando en pro de la salud de los niños, sobre todo en esta área de la nefrología. Yo le decía que son manifestaciones clínicas que los niños sin duda pueden reflejar, claro. o hay una inquietud, o de repente puede existir una fiebre o un malestar importante en donde los papás debemos determinar, mira, aquí pasa algo, y no llegar a la parte crónica donde ya el niño sufre tanto y su crecimiento se va a ver afectado, sin duda, doctora. Sí, claro, mira, incluso hay algunas enfermedades que te conducen a la oliguria. Oliguria es la disminución del volumen urinario. Entonces, eso tiene que estar pendiente el padre. ¿Por qué? Porque también tenemos pacientes que no orinan, no está orinando y se está edematizando. Entonces, tienes el paciente que no está orinando, se está edematizando, se está hinchando. Entonces, esa es una de las causas que llevan a consulta al paciente, pero eso no es que comenzó ayer y va o no, claro. A menos que sean otras enfermedades que son más agudas que lo ocasionan, ¿ok? Una vez que ya es determinado la enfermedad renal crónica, que se le habla al padre, mira, tu hijo tiene una enfermedad renal crónica, ya los riñones no están trabajando como tal. Hay algo que se me quedó a mí grabado de una de las doctoras con las que yo trabajo, que ella decía, tú puedes llevar a una enfermedad renal crónica gateando, caminando o corriendo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo explico yo eso? Según cómo tú tengas los cuidados de tu hijo, según cómo se lleven las cosas, porque se le dan las indicaciones, mira, tienes que cuidarte con respecto a la comida, con respecto a la sal, con respecto a la ingestión de carbohidratos que están haciendo los pacientes, y vemos en la consulta que el paciente llega con todos los valores alterados, algo está pasando. Yo sé que ahorita la situación está muy difícil en el país y muchas veces para esos padres es difícil mantener una dieta, es muy difícil y a veces ellos mismos tienen sentimiento de culpa, ¿okay? Porque no le pueden ofrecer a su hijo lo que necesitan. ¿Okay? Otra de las manifestaciones que también es importante, que están asociadas a esa progresión de enfermedad renal crónica, es la proteinuria. La proteinuria es la pérdida de proteína por orina. ¿Y cuál es la manifestación de la proteinuria? Muchas veces tú ves orinas que son muy cargadas de espuma, orinas espumosas, y esas orinas espumosas no es que orinaste y tenés un poquito de espuma, no, porque generalmente a veces cuando tú orinas, al caer al agua, hace un poco de espuma, no, es una espuma importante, es como si tú abrieras una cerveza o una botella de champán y esa es la cantidad de espuma que se refleja. Imagínate, ¿okay? Claro. Y esa es proteinuria, esa está asociada. Otra cosa, que aunque los padres a veces no están, o sea, no caen como quien dice, no hacen ese insight, paciente puede cursar con hipertensión arterial, porque es una también de las funciones del riñón, ¿ok? Que ellos también son reguladores de la presión arterial. Entonces tenemos pacientes que son hipertensos, pacientes que son diabéticos. El paciente diabético que es diagnosticado a temprana edad hace una glomerulopatía diabética, ¿okay? Que es una afectación del riñón por parte de la diabetes, que también nos lleva a esa pérdida de proteínas. ¿Okay? Claro. Entonces todos esos son factores que hacen la progresión de una enfermedad renal crónica. Y que pudiéramos desde el principio atacar a tiempo. ¿Sí? ¿Se puede evitar una enfermedad renal crónica, doctora? Se puede detener o se puede alargar en el tiempo la calidad, mejorar la calidad de vida. Porque una vez que ya está instalada una enfermedad renal crónica, que ya tenemos un paciente en hemodiálisis hemodiálisis o diálisis peritoneal por una enfermedad renal crónica, es muy difícil que ese paciente llegue a una función normal. Eso no es difícil. Es difícil. No, a menos que ese paciente se trasplante. Que esa es la indicación, esa sería la indicación. Actualmente aquí en el país los trasplantes renales están, como quien dice, parados. Aquí en el estado Zulia no tenemos. He escuchado que normalmente se realizan en Colombia, ¿cierto? En Colombia. Aquí en Venezuela los últimos que se estaban realizando fue en Caracas, que estaban y eso es en la parte privada. Esto también conlleva al uso de los medicamentos que tienen que utilizar de por vida para que ese riñón esté a salvo, pues. Doctora, ¿dónde podemos ubicarla? Horarios de atención, ¿dónde está actualmente? Por supuesto, me imagino que bajo todas las normas de bioseguridad, porque entiendo también, bueno, que los niños con diferentes enfermedades, pues, debemos cuidarlos y también ellos cuidarnos a nosotros. Y hablando un poco de lo que significa el COVID, sería terrible, claro. Una enfermedad como el COVID y una enfermedad renal, ¿cierto? Cierto, claro. La enfermedad renal crónica esos pacientes son inmunosuprimidos, son inmunocompetentes.
¿Y qué tiene? Eso, los pacientes que tienen ya ese diagnóstico tienen que cuidarse el doble o el triple de lo que se tiene que cuidar una persona normal. Tanto en niños como adultos, Tanto por niños supuesto. como adultos, eso es, ¿cómo se llama? Eso es en ambos casos, tienen que cuidarse más. Bueno, yo estoy pasando mis consultas en la Clínica Sagrada Familia de Amparo los días martes, miércoles y jueves en horario de 8 a 10 de la mañana. Ahí está la doctora Franci Durán, por supuesto, para poder controlar pues a todos esos niños en el área de nefrología, la cual, bueno, es una especialidad bastante importante, por supuesto que ayuda a sus niños a que tengan una vida saludable en esa área. Usted hablaba de un punto muy importante y es que el niño cuando ya tiene enfermedad crónica lamentablemente tiene que dializarse y ese es otro de los inconvenientes que pudiera tener en este caso esta familia, porque bueno, ya gracias a Dios en el Centro Clínico La Sagrada Familia se están realizando diálisis, pero normalmente es un poco difícil este tema en las diferentes pues, clínicas y hospitales, doctora. Claro. Ahorita actualmente la unidad de hemodiálisis que está funcionando pediátrica está ubicada en el hospital universitario. Okay. Un paciente que llega a una hemodiálisis porque ya tiene su enfermedad renal terminal, ya la función del riñón ya han bajado, ya han cesado, claro, y amerita que esa máquina de hemodiálisis o esa diálisis peritoneal ayude a que se mantenga, se mantenga esa estabilidad a nivel de los sistemas. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estamos ingiriendo la comida, líquidos y todo eso, y hay pacientes que no tienen esa capacidad de orinar y todo lo que ingieren se queda en el cuerpo. Pues. Claro, entonces tiene que actuar a través ahí es donde está la hemodiálisis. La idea es no llevar a un paciente a hemodiálisis, claro, esa es la idea, eso es lo que nosotros queremos, es evitar que los pacientes lleguen a una fase terminal, que ese paciente sea sometido a una hemodiálisis o una diálisis peritoneal. Para evitar, por supuesto, todo este proceso engorroso porque es bastante fuerte para los niños. Todas estas complicaciones, sí, ahí padece el niño, padece la familia, porque es un cambio muy abrupto. Es un cambio que te da un cambio radical de pasar de estar sano a estar sometido a una hemodiálisis, pues. A una máquina desde tan niño, ¿no? Desde porque lo más triste es que, mira, desde niño, por supuesto, si eres adulto y tienes esta complicación, pues también es terrible, pero imagínense desde niño, en donde, bueno, donde deberían estar jugando y haciendo sus cosas, pues, normales, los niños, pues, están en esta situación. En la próxima parte seguiremos hablando de este tema tan importante como lo es enfermedad renal crónica, de la mano de la doctora Franci Durán, nefrólogo pediatra. Ya regresamos.